Buenos días, amigas, amigos, hermanas, hermanos. Este domingo 11 de julio, y este es el sermón que corresponde a la Iglesia Evangélica Bautista de Barrio Norte, que he titulado Una visión alentadora. Una visión alentadora que se basa precisamente en Apocalipsis 1, del versículo 9 al 20. Apocalipsis 1, del 9 al 20, quien quiere seguir con su Biblia puede hacerlo. Yo estaba pensando que estamos, obviamente nosotros, atravesando tiempos de crisis en la salud, en la economía, nos preguntamos por el futuro, que es incierto, ¿no es cierto? Bueno, en los tiempos que se escribió el Apocalipsis también eran tiempos de crisis, porque había persecuciones. Domiciano, en el año 96 después de Cristo, desató la segunda gran persecución contra la iglesia, porque obligaba a todos a adorarlo, su imagen como emperador. El Apocalipsis anuncia distintas calamidades, pestes, problemas económicos, tribulaciones de distintos tipos. Pero al comenzar el libro, sin embargo, hay una visión alentadora a la cual me quiero referir. Sería una visión inaugural porque inaugura una serie de visiones. Obviamente, cuando hablamos de visiones, hablamos de experiencias que tuvo el profeta, el vidente, Juan, pero que sin embargo están arregladas simbólicamente, armadas simbólicamente, para transmitir un mensaje al pueblo de Dios en ese momento. Visión inaugural porque inaugura, pero visión también que encierra una serie de simbolismos importantes. El análisis de esta visión, la lectura de esta visión, habrá alentado a los cristianos que estaban pasando aquella aflicción, aquella tribulación en tiempos de Domiciano, y nos alienta a nosotros hoy. Ahora, para recibir el aliento que esta visión puede darnos, nos vamos a hacer tres preguntas. Primer pregunta: ¿quién recibe la visión? Y aquí tenemos el versículo 9 al 11, que dice: yo, Juan, su hermano y copartícipe en la tribulación y en el reino y en la perseverancia en Jesús. Yo, Juan. Fíjense cómo se presenta: como hermano, adelphos, hermano en la fe, y copartícipe, participante junto con ellos. ¿En qué? En la paciencia. La palabra paciencia traduce dos términos griegos. Uno es macrothumia, que significa tolerancia hacia el prójimo, pero aquí paciencia es perseverancia, hypomoné. Y justamente él es copartícipe, Juan, en la perseverancia. La perseverancia es el modo de hacer crecer el reino de Dios en medio de las tribulaciones. Hermano, hermana, amigo, amiga, ¿usted es perseverante en el camino del Señor? Bueno, pero fíjense ustedes, la manera de hacer crecer el reino de Dios en medio de las tribulaciones es la perseverancia, la paciencia esperanzadora que nos hace perseverar en el camino de la fe. Pero él se presenta como hermano y copartícipe. No se presenta como un maestro, no se presenta como un profeta. Deja de lado ciertas posturas de superioridad, ¿no es cierto?, que uno podría adoptar. Y desarrolla empatía, simpatía hacia sus hermanos. Y les dice: yo soy copartícipe de las mismas persecuciones, de las mismas aflicciones que ustedes están pasando. Lo cual va a explicitarlo ahora, en este momento, que dice: estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. O sea que Juan estaba exiliado en la isla de Patmos, víctima de la persecución.
por lealtad a Cristo, por testimonio. La palabra testimonio viene del verbo marturein, que significa dar testimonio, pero de donde también viene mártir, dar testimonio, un testimonio valiente, jugándose el pellejo, jugándose la vida. Bueno, qué importante que es esto, ¿no es cierto? ¿Hasta qué punto es copartícipe que él mismo está exiliado? Y fíjense lo que dice: estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Estaba yo en espíritu en el día del Señor. O sea, él estaba adorando. Estar en espíritu es como estar en éxtasis, es como estar adorando. Miren, hay muchas visiones en este sentido. Por ejemplo, Isaías 6, donde Isaías entra al templo y tiene una visión de un trono alto y sublime, que es el trono del Señor. Y bueno, y cae, ¿no es cierto?, ante esa visión. O, por ejemplo, el capítulo 13 de Hechos, versículo 2, donde dice que allí la iglesia de Antioquía estaba en el culto, en la liturgia, ¿no es cierto?, y ayunando, y el Espíritu Santo les dijo ahí en medio de la liturgia: apartadme a Bernabé y a Saulo para el ministerio. Bueno, Juan no puede estar ahora en el día del Señor, ¿no es cierto?, junto con la comunidad adorando, pero está en comunión espiritual con ellos. Está en comunión espiritual con ellos, ¿por qué? Porque está precisamente adorando al mismo Señor. ¿Cuándo está en el día del Señor? En el día del Señor es el día domingo. Fíjense ustedes que ya cuando Pablo escribe a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, dice: cada primer día de la semana cuando os reunís. Pero la Didaché, que es un texto extracanónico un poquito más tardío que el Apocalipsis, dice: cada domingo reunidos fraccionad el pan del Señor Jesucristo. Ignacio de Antioquía, que murió en el 110 después de Cristo, piensen que Apocalipsis se escribió en el 96, en una de sus cartas dice: vivid ya no sabatizando, sino según el día dominical, porque nuestra vida surgió en el día de su resurrección después de su muerte. Qué importante que es esto, porque la iglesia cristiana primero se reúne el sábado y domingo, pero después, cuando se empieza a diferenciar de la sinagoga, que rigurosamente siguen el Shabbat, la iglesia cristiana comienza a reunirse el día domingo, como el primer día de la nueva semana de Dios, como el día en que se entra en el reposo del Señor, como el día en que se celebra la resurrección. Ese día que debe ser guardado en forma especial por todos los cristianos, dice que él estaba adorando a Dios. Y entonces, en esa situación de adoración, oyó una gran voz como de trompeta. Y la voz decía: escribe en el libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Este Apocalipsis sería una suerte de encíclica, de carta circular, que habría de circular por 7 iglesias concretas de Asia Menor. Pero fíjense ustedes que 7 es el número perfecto. Es, en algún sentido, diríamos nosotros, algo que abarca la Iglesia universal, ¿no es cierto? Ahora entonces, ¿quién recibe la visión de Dios? ¿Quién recibe la visión de Dios? Que después debe comunicar a estas iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Quién recibe la visión de Dios? El que es humilde, el que es empático, el que se considera hermano y copartícipe y no superior a otros. El que tiene empatía y se hace copartícipe de las aflicciones. El que dice: sí, yo estoy afligido igual que ustedes. El que es fiel en su testimonio y en su lealtad a Cristo a punto de ser exiliado.
el que adora en el día del Señor, el que lo busca, ¿no es cierto? El que está listo para recibir. ¿Y quién está listo para recibir? Bueno, está listo para recibir precisamente el que adora, el que adora, el que adora al Señor. Hermanos, nosotros hoy en día, en medio de la situación difícil que atravesamos, no debemos desconectarnos. Debemos buscar por todos los medios de estar en adoración al Señor y buscar congregarnos. Damos gracias a Dios porque se han reiniciado los cultos presenciales. Anótese, venga los domingos a las 6 de la tarde, libremente, lo esperamos en la iglesia, lo esperamos en el culto. Busque al Señor cada día, busque su rostro y va a recibir visión de Él. Nadie puede recibir visión de Dios si no lo busca, si no adora. Entonces, en primer lugar, nos preguntamos, ¿quién recibe la visión? Bueno, recibe la visión el que busca al Señor realmente. Y ahora viene la segunda pregunta, ¿qué es lo que ve? Y aquí entonces pasamos al versículo 12 al 16. Este versículo dice: di vuelta para ver la voz del que hablaba conmigo, y habiéndome vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una vestidura que llegaba hasta los pies y tenía su pecho ceñido con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce bruñido, ardiente como en un horno. Su voz era como el estruendo de muchas aguas. Tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Hermanos, nosotros tenemos que saber que Juan ve al resucitado, Juan ve al Hijo del Hombre, Juan ve al Mesías, Juan ve al Señor Jesucristo que vive. Ahora, obviamente, si nosotros tomáramos literalmente esta visión, nos resultaría grotesca. Pero tenemos que entender que la visión está arreglada simbólicamente y tenemos que tratar de ver qué es realmente el sentido de la visión, de lo que Juan ve. Mire, 7 candeleros de oro. 7 candeleros de oro, por supuesto, nos hace acordar a la menorá de la sinagoga, ¿no es cierto? Pero no es exactamente una menorá, porque los candeleros están separados. Sin embargo, en medio de los candeleros que están separados está el Hijo del Hombre. O sea, los candeleros se unen. ¿Los une quién? Los une el Hijo del Hombre. ¡Qué maravillosa visión! Los candeleros obviamente que representan a las iglesias y el Hijo del Hombre en medio de las iglesias. La expresión Hijo de Hombre es una expresión que viene de Daniel 7, versículo 13, en donde un hijo de hombre viene en las nubes y se acerca al anciano, ¿no es cierto? Cuando pensamos en Mesías y en Hijo de Hombre hacemos una diferenciación. El Mesías es particular, viene a Israel, viene de abajo, del fluir de las generaciones. Pero el Hijo de Hombre es universal. El Hijo del Hombre es para todas las naciones. No viene de abajo, viene de arriba, viene en las nubes. Es trascendente. El Hijo del Hombre es el lado trascendente del Mesías inmanente. ¿No es cierto? Ahora entonces, fíjense, aquí encontramos la expresión Hijo de Hombre. Qué importante que es. Qué importante que es. Porque Jesús se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre. Y a veces en tercera persona. Y nos preguntamos por qué en tercera persona, porque aún no había sido glorificado. Aquí la visión es
del Hijo del Hombre glorificado. Pero la primera cosa que nos dice es que estaba vestido con una vestidura que le llegaba hasta los pies. Y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro, una vestidura larga hasta los pies y a la altura de las tetillas, entonces un cinto de oro. Una figura que nos indica al sacerdote, la túnica sacerdotal. El Señor Jesucristo es el sumo sacerdote que está a la diestra del Padre e intercede continuamente por cada uno de nosotros. Amén. En medio de la situación difícil, en medio de la crisis, en medio de los problemas, pero en medio de sus iglesias, en medio de su pueblo, está el sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, el Cristo glorificado, que intercede por cada uno de nosotros. Dice entonces que su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como la nieve, símbolo de pureza. Ese sumo sacerdote es absolutamente puro, níveo, blanco. Y fíjense ustedes que expresa que sus ojos eran como llama de fuego, es decir, penetrantes. El conocimiento de Él llega a todos lados, penetra toda situación, Él conoce toda situación. Sus pies eran semejantes al bronce bruñido, es decir, al bronce cobrizos, pero a la vez como con cierta cera, con cierta resina que los hacía brillar. Fíjense ustedes que sus pies eran semejantes al bronce bruñido. Esto significa estabilidad, la estabilidad del Hijo del Hombre, el poder del Hijo del Hombre. En medio de toda situación de crisis está el Hijo del Hombre. En medio de todo lo que cambia, en medio de todas las situaciones fugaces, en medio de todas las situaciones transitorias y pasajeras, está la estabilidad del Hijo del Hombre. Está la estabilidad y el poder del Hijo del Hombre. Su voz precisamente, dice aquí el texto, era como estruendo de muchas aguas, señal de autoridad. En su mano derecha tenía 7 estrellas. 7 estrellas. Algunos pensarán 7 planetas, o los 7 ángeles, las 7 iglesias. Ahí hay 7 estrellas. O sea, interesante, porque si pensamos en planetas, en ángeles, la verdad es que muchos creían que el estado astral determinaba su futuro. Bueno, no. Acá se nos dice, el futuro está en la mano derecha del Señor Jesucristo. El futuro de las iglesias, de los mensajeros de las iglesias, el destino está en las manos del Señor Jesucristo. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, nos hace acordar a Hebreos 4:12, que habla de la espada de 2 filos, que es la palabra de Dios que penetra agudamente. La palabra de Dios es la espada del Señor. Cristo con su palabra crea, recrea, regenera. Cristo con su palabra convence. Cristo con su palabra corta y une. Y finalmente dice, su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Su rostro, su aspecto, brillante. ¿Por qué? Se trata de la gloria de Dios, del esplendor de la gloria de Dios, del esplendor de la gloria del Señor resucitado. En síntesis, ¿qué ve? ¿Qué es lo que ve el que busca al Señor? ¿Qué es lo que ve Juan? Juan ve al resucitado que está en medio del dolor de su pueblo, al resucitado cuya palabra es fiel en medio de todas las falsedades que se dicen, al resucitado cuyo poder y cuya autoridad
es permanente versus lo pasajero, lo cambiante, lo transitorio. Ve al resucitado lleno de gloria y desde la gloria en medio de la vanagloria de este mundo. O sea, el Hijo del Hombre en medio de sus iglesias, el Hijo del Hombre en medio de su pueblo. Qué visión alentadora, hermanos, qué bendición. Y esto nos lleva a la tercera pregunta. ¿Cómo reacciona Juan a lo que ve y cómo reaccionamos nosotros y cómo actúa el Señor? Bueno, fíjense, versículo 17. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. ¿Cómo reacciona? Bueno, cayendo como muerto a sus pies, lleno de temor, de reverencia, con una sensación de muerte, pero cae a sus pies porque se encuentra ante lo eterno. Es la diferencia infinita entre Dios y el hombre. Pero sin embargo, el Hijo del Hombre tiene primero una actitud y luego una palabra preciosa, pastoral, llena de gracia, llena de aliento. La primera cosa es una actitud. Este Hijo del Hombre puso sobre mí su mano derecha. Este Hijo del Hombre pone sobre él, sobre Juan, su mano derecha. Hermano, amigo, amiga, que está sufriendo alguna situación difícil, que está lleno de temor, mirá que el Hijo del Hombre, el resucitado, el que vive, el que reina, pone sobre vos su mano derecha. Una actitud llena de empatía, una actitud llena de amor, una actitud que cruza la lejanía entre Dios y el hombre, una actitud que nos hace pensar que el trascendente está cerca nuestro, gloria al Señor. Y ahora entonces una palabra, no temas, no temas, no hay por qué temer. No hay por qué temer cuando Dios está con nosotros, debe desaparecer el temor. No temas. El Hijo del Hombre tranquiliza a Juan. El Hijo del Hombre le infunde confianza. Son palabras de precioso aliento pastoral. Cruza la mano y le dice, no temas. Y ahora sigue hablando y le dice, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive. Él es el viviente, Él es el primero y el último. Aunque el mundo desaparezca, aunque el cielo y la tierra desaparezca, la luz de la faz del Hijo del Hombre estará con nosotros. Gloria sea a Él. Yo soy el primero y el último. Yo soy el alfa y la omega. Yo soy el viviente. El que estuvo muerto, pero he aquí, vivo. Y vivo por los siglos de los siglos. Vive sempiternamente. Gloria al Señor. Pero dice algo más. Dice, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ustedes saben que el Hades sigue a la muerte. Pero el Señor tiene las llaves de la muerte y del Hades. O sea que el Señor puede abrir y cerrar las puertas de la muerte. Abrir y cerrar las puertas de la muerte y de la región de los muertos y del Hades. Qué maravilloso. El Señor puede sacar de allí. El Señor puede cerrar, el Señor puede abrir, el Señor tiene dominio. Él es el que fue muerto, pero vive para siempre. Así que escribe las cosas que has visto, ahora le hace un encargo, y las que son y las que han de ser después de estas. Las que has visto, las que son y las que han de ser. Fíjense,
Cuando nosotros como cristianos recibimos una visión, generalmente esa visión es una tarea. Cuando nosotros recibimos gracia, estamos para dar gracia. Cuando nosotros superamos el temor a la muerte, debemos llevar esa palabra de aliento a otros. Y entonces aquí está la tarea: escribe, transmite, comunica, sé testigo. Y Dios quiere que hagamos esto como iglesia. Dios no quiere que seamos solamente personas que vengamos a recibir y nos quedemos allí. Dios quiere que nosotros llevemos aquello que recibimos a otros. Y fíjense ustedes, qué interesante. Ahora les va a explicar algo de esta visión. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, o sea, los mensajeros. Los mensajeros de las 7 iglesias. Podrían ser los pastores, podrían ser los obispos. Y los candeleros son las 7 iglesias. Los candeleros son las 7 iglesias. Fíjense ustedes que la iglesia no es luz, la iglesia sostiene la luz que recibe de Cristo. La iglesia no es una mera colección de personas que van a un lugar. No, la iglesia es esa comunidad de fe que recibe la luz de Cristo, que está unida en Cristo y que extiende y promueve el reino de Dios aquí en esta tierra. Por eso, hermano y hermana, vos en este tiempo tenés que participar activamente de tu iglesia, de tu comunidad. No tenés que vivir ninguna crisis solo, tenés que buscar al Señor, tenés que recibir visión del Señor, tenés que alejar de tu corazón el temor, porque el temor es el que te enferma, el que te aísla. Tenés que recibir la confianza que Dios te da y la luz que Dios te da. Él que es el vencedor de la muerte y del pecado. Él que quiere hacerte más que vencedor a ti. Te invita a que hoy llenes tu corazón de confianza y sepas que en el perfecto amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y entonces puedas comunicar a otros aquella visión fresca de lo que Dios te da cada día. Y entonces puedas hacer una obra de ser realmente luz, porque como iglesia del Señor Jesucristo estamos llamados a ser sal para evitar la corrupción de este mundo, pero luz. Somos llamados a ser luz. Solamente podemos ser luz cuando recibimos la luz del Señor Jesucristo. En medio de los 7 candeleros está el Señor Jesucristo. Los candeleros pueden estar separados. Uno en Pérgamo, otro en la Odisea, otro en Éfeso, pero en medio está el Señor Jesucristo. Mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido amigo, amiga. En medio de la crisis, busca al Señor. En medio de la crisis, busca la comunión con tus hermanos. Sea como fuera, sea por los medios tecnológicos que hoy tenemos, sea por el Zoom, sea en forma presencial, pero está en comunión con los hermanos. Seamos empáticos, sepamos orar y ser copartícipes de las tribulaciones de los demás. Tengamos un objetivo común, porque somos iglesia aún en medio de la crisis. Y bien decía Tertuliano que él se sorprendía, porque la sangre de los mártires era como la semilla del Evangelio. Cuando más de los nuestros mueren, decía Tertuliano, más crece la palabra de Dios, más crece el Evangelio. Mis hermanos, estamos llamados a ser luz en medio de la crisis y podemos serlo porque el glorioso Señor
está en medio de su pueblo. Y Él cruza su mano derecha y Él nos toca y nos dice, no temas, no temas. Yo soy el que tiene tu destino en mis manos. Confía en mí y ten comunión con mi pueblo. Vamos a orar. Señor, te pedimos en este momento que esta palabra, esta visión, sea para cada uno de nosotros. Que sepamos que el Señor de la gloria está en medio nuestro y nos está alentando en este tiempo. Y nos está animando a dar pasos de fe, animando a buscarnos. Él quiere revelarse, Él quiere darnos visión suya. Oh Señor, que podamos buscarte. Oh Señor, que podamos recibir esa visión. Y Señor, que podamos comunicarla a otros en medio de esta situación de crisis. Lo pido en el nombre del Señor Jesucristo, a ti, oh Padre, y en el poder de tu Espíritu. Amén y amén.